Vamos a ver ahora en el intérprete los métodos más importantes para trabajar con los conjuntos mutables. Simplemente he creado un conjunto S1, que es un conjunto mutable de enteros con estos 4 valores. ¿Vale? ¿Qué métodos puedo aplicarle a un conjunto mutable? Pues el primero de ellos es el método add1. Toma como parámetro un valor, por ejemplo 500, y se lo añade al conjunto. Es decir, la operación add1 muta el conjunto S1 para que además de tener los elementos que ya contenía, contenga el 500. Antes de aplicar el método add1, el conjunto S1 contiene estos 4 valores. Después de aplicarlo, podemos observar que el conjunto S1 ha quedado modificado y ahora contiene estos 5 valores, contiene el nuevo valor, el 500. Observad también que el método add1, además de añadir el elemento al conjunto y modificarlo, devuelve como resultado cómo ha quedado el conjunto. El resultado del método add1 es de tipo set y devuelve el nuevo estado del conjunto. Eso me permite hacer cosas interesantes como encadenar varios add1 uno tras otro. Pues si yo al conjunto S1 le añado por ejemplo el 3 y esto me va a devolver cómo ha quedado el conjunto S1 y al conjunto S1 que ahora está modificado le añado por ejemplo el 7, encadenando estos dos add1 en una misma línea consigo mutar el conjunto S1 para que incluya tanto el 3 como el 7. ¿Vale? Si a un conjunto le intento añadir un elemento que ya está en el conjunto, como por ejemplo aquí si intento añadir el 0 que ya está, el resultado que obtengo es el conjunto tal como se encontraba. Es decir, el conjunto obviamente no se ha visto modificado porque el elemento ya estaba incluido y no puedo incluirlo una vez más. Es un conjunto simple, no es un multiconjunto. Puedo quitar un elemento de un conjunto. Por ejemplo, vamos a quitar el 3 del conjunto S1. Es subtract. Es subtract 1, ¿vale? Voy a quitar el 3 del conjunto S1, observar cómo este elemento ha desaparecido del conjunto. El conjunto S1 se ha visto mutado y ya no incluye el 3. Si intento quitar un elemento que no está, como por ejemplo este, realmente no lo quito y no se produce ningún error. El conjunto sigue estando tal como estaba, ¿vale? ¿Qué más cosas puedo hacer con un conjunto? Pues esto es interesante. Con un conjunto mutable puedo clonarlo. Digo, sea S2 un clon de S1. Es decir, si al conjunto S1, que ahora mismo tiene este elemento, le aplico el método clon, lo que voy a hacer es crear un nuevo conjunto independiente de S1, pero que en principio tienen los mismos elementos que S1. Y a ese conjunto voy a llamarlo S2. Después de realizar el clon, después de realizar la copia de S1, tengo por un lado S1 con estos elementos y por otro lado S2 con esos mismos elementos. Pero lo importante aquí es que cuando yo aplico el método clon, el conjunto que obtengo es independiente del conjunto que he clonado. Es decir, S1 y S2, aunque ahora mismo tienen los mismos elementos, en memoria son realmente dos conjuntos distintos. En un sitio de la memoria estará almacenado el conjunto S1, en otro sitio distinto estará almacenado el conjunto S2. ¿Qué significa esto? Pues que si yo, por ejemplo, elimino el 0 de S1, si pregunto ahora quién es S1, vemos que no está el 0, pero si pregunto quién es S2, sigue teniendo un 0, ¿vale? Porque esta operación ha modificado solo a S1 y S2 es un conjunto independiente, por lo cual no se ha visto modificado. Puedo quitar, por ejemplo, de S2 el 500 y obviamente en S1 sigue estando el 500, en S2 ya no lo está, ¿vale? Cada uno de los conjuntos son independientes en ese sentido. Esto es distinto a lo siguiente. Recordemos quién es S1, bueno, lo tenéis aquí. S1 ahora mismo es este conjunto con estos 5 elementos. Si yo digo sea S3 igual a S1 sin clonarlo, lo que ocurre es algo muy distinto. ¿Quién es S1? Es este conjunto. ¿Quién es S3? También es este conjunto.
Pero como no he realizado un clon, esta asignación, el efecto que tiene es que las referencias S1 y S2 se refieren al mismo objeto en memoria. Es decir, no hay dos conjuntos distintos para S1 y para S3. En memoria solo hay un conjunto que tiene estos 5 elementos. Y yo puedo acceder a ese conjunto tanto utilizando la referencia S1 como utilizando la referencia S3. Con cualquiera de las dos referencias accedo al mismo objeto en memoria. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, usando la primera referencia, elimino un elemento, como el 500, si consulto usando esa misma referencia, veré que el 500 ya no está en S1, pero si consulto usando la otra referencia, veré que tampoco está el 500, porque no hay dos conjuntos independientes en memoria, solo había un único conjunto. Así que cuando modifico ese único conjunto con una de las dos referencias, los cambios se ven también cuando accedo al conjunto con la otra referencia. Si recordáis, esto lo vimos en el primer tema de la asignatura con los arrays, y era lo que llamábamos referencias solapadas, ¿vale? Puedo coger un conjunto, como por ejemplo S2, y eliminarle todos sus elementos. ¿Cómo? Con el método clear. El método clear se aplica sobre un conjunto mutable y el efecto que tiene es que elimina todos los elementos del conjunto, lo deja vacío. Observar que ahora S2 ha perdido estos 5 elementos. Tenemos luego los métodos para realizar unión, intersección y diferencias de conjuntos, que funcionan exactamente igual que funcionaban para los inmutables, por lo cual no voy a repetirme. Y tenemos también las operaciones para comprobar si un elemento está incluido o no en un conjunto. ¿Está el 1 incluido en el conjunto S1? Sí. ¿Está el 10 incluido en S1? No. Recordar que esta misma operación, contains, la podíamos realizar también con el método apply, y que como el método apply se puede omitir, podemos hacer el test de pertenencia escribiendo tan solo el conjunto y entre paréntesis el valor que queremos comprobar si pertenece o no pertenece al conjunto. Bueno, y por último, pues recordar que teníamos también el método size para obtener el número de elementos de un conjunto. Cuando trabajamos con conjuntos mutables, normalmente lo hacemos de esta forma. Creo un conjunto mutable con el tipo que me convenga y supongamos que, por ejemplo, ese conjunto en principio va a ser un conjunto vacío. Por ahora ese 4 no contiene ningún elemento. Si yo ahora quiero modificar ese 4 y añadirle varios elementos, lo hago mutándolo. Por ejemplo, digo variándola ahí desde 0 hasta 20 de 2 en 2. Vamos a modificar el conjunto S4 y para modificarlo podría utilizar tanto el método add1 como el método más igual. Voy a utilizar el segundo. Y en cada iteración del bucle lo que voy a añadirle es el valor de la variable contadora. Por lo cual, si ahora pregunto quién es S4, vemos que S4 contiene todos los números pares desde 0 a 20 no incluido por el until, ¿vale? Observar que a diferencia del ejemplo que hicimos antes con conjuntos inmutables, aquí S4 lo he definido como un val y no como un var. ¿Por qué? Porque la referencia S4 no cambia a lo largo de este programa. Solo hay un conjunto en este programa. Con programa me refiero a este trozo de aquí. Solo hay un único conjunto en este trozo de programa. El conjunto que hemos creado aquí, que en principio está vacío, pero que en cada iteración de este bucle se muta para que vaya incluyendo un nuevo elemento, ¿vale? A diferencia del caso de los conjuntos inmutables, donde íbamos creando nuevos conjuntos y íbamos cambiando la referencia para que se refiriera a nuevos conjuntos, y al cambiar la referencia teníamos que hacer que la referencia fuera una variable. Aquí no cambiamos la referencia en ningún momento, lo que cambiamos es el contenido del conjunto, cosa que podemos hacer porque el conjunto es mutable. En resumen, cuando se trabaja con conjuntos inmutables, como visteis antes, utilizamos una variable. Si queremos
ir refiriéndonos a distintos conjuntos inmutables a lo largo del programa. Con un conjunto mutable basta con tener un valor en vez de una variable, porque podemos modificar el contenido del conjunto y por tanto no tenemos que cambiar la referencia.